¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes a este gran evento Smart City Expo Puebla 2016. Bienvenidos todos los que vienen de fuera y a todos los poblanos también bienvenidos a este centro expositor. ¿Quién se acuerda del bote pateado, del patín del diablo corriendo a toda velocidad en la banqueta, de las carreras de bicicleta en las calles, de esas horas y horas que pasábamos en las calles y en las banquetas conviviendo con amigos y vecinos? Cuando era niño, solía salir a jugar a las calles, teniendo el privilegio de sortear la ciudad, envuelto en las que para mí eran verdaderos momentos de alegría. Hoy para nuestros hijos solo resultan historias inimaginables, pues ellos ya no han tenido este privilegio porque nuestras ciudades han dejado de ser espacios seguros y accesibles. Las calles eran nuestras, tomémoslas nuevamente. Yo quiero que mis nietos recuperen ese privilegio que tuve y tengan la oportunidad de crecer y vivir en entornos públicos, seguros y adecuados para todos. La importancia de las Smart Cities o ciudades inteligentes reside en la necesidad cada vez más indispensable de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad y de crear una armonía entre la situación económica, social y medioambiental. Se prevé que en el 2050 el 85% de la población mundial viva en ciudades. Este hecho hace que en las siguientes décadas se tengan que enfrentar un número creciente de problemas como el abastecimiento energético, las emisiones de CO2, la planificación del tráfico automovilístico, la provisión de bienes y materias primas, la prestación de servicios sanitarios y de seguridad a todos quienes residan en estos enormes y masificados centros de población. Una Smart City es aquella que logra conjuntar las tecnologías de la información y de la comunicación, la innovación, la cohesión social, las políticas públicas adecuadas para mejorar la vida de sus habitantes y su entorno, y es impulsada por una sociedad inteligente y colaborativa. Desde el Consejo Coordinador Empresarial que me honro en presidir de Puebla, es un honor presentar a nuestro siguiente ponente. Él es un apasionado de las ciudades ideales para todo tipo de gente. Ha asesorado a diversas comunidades y tomadores de decisiones de alrededor de 200 ciudades en todo el mundo acerca de cómo crear hábitats urbanos, dinámicos y vecindarios saludables para todos sus habitantes, sin importar su edad o condición social. Se enfoca principalmente en el diseño y uso de parques y calles como grandes lugares públicos, así como en movilidad sustentable. Asimismo, ha fungido como comisionado de Parques y Deportes y Recreación para la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue parte importante de la remarcable transformación de espacios públicos y movilidad sustentable durante la época de los 90. Ha contribuido con capítulos de diversos libros como Ingredientes para el éxito, Facilidades para los ciclistas y Ciudades sustentables, entre otros. Por todo esto, fundó y es presidente de la ONG 880 Cities, o Ciudades 880, que trabaja en 4 principales áreas: parques y espacios públicos, movilidad sustentable y saludable, comunidades inclusivas y el programa de calles abiertas. Para nuestro ponente, todas las ciudades deberían tener una ley de 3 palabras: los peatones son primero, porque los ciudadanos
no deben ser simples espectadores de la planeación urbana. Señoras y señores, les pido un fuerte aplauso para quien la Universidad de California de Los Ángeles ha seleccionado como uno de los 100 antiguos alumnos más inspiradores, el señor Guillermo Peñalosa, con la ponencia Los retos de las ciudades en el mundo urbanizado. Bienvenido, Guillermo, a Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito como parte de Ciudad Inteligente, de Smart Cities, que imaginemos que nuestros niños y jóvenes pueden ir a donde quieran, a sus escuelas, a los parques, a visitar a los amigos por su cuenta, como algo normal de cada día. Y en el proceso pueden disfrutar la naturaleza. Y que nuestros adultos mayores puedan envejecer en sus hogares, como quieren ellos. Y que podamos combatir la obesidad, haciendo las actividades normales, y que también podamos tratar temas de depresión, de ansiedad, leves, y que no tengamos que gastar 1 de cada 4 pesos en movilidad, sino que tengamos opciones, pero adicionalmente tengamos lugares donde desarrollemos un sentido de pertenencia, donde mejoremos la concentración, donde nosotros tengamos más tiempo para familia, para nuestros amigos, que los bebés, las mamás, los papás se conecten entre ellos mismos, se conecten con la naturaleza. Imaginemos, pero lo importante es que realmente no se trata de imaginar, esto es completamente realizable, y por eso me encanta estar hoy aquí con ustedes en estos 3 días, compartir, porque Smart City o Ciudad Inteligente es de eso. Esto es completamente realizable. Yo fui a Google, pongo Smart City y salen todas estas imágenes donde ni siquiera aparece una persona. Como si Smart City fueran edificios y autopistas y tecnología aislada de la gente. No sé si el problema es Google o el problema es el concepto que tenemos sobre lo que es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente tiene que ser una ciudad para las personas. Una ciudad donde las personas, la gente, tiene que ser la prioridad. Eso es lo que es una ciudad inteligente. Una Smart City se trata de crear unas ciudades exitosas donde tengamos comunidades saludables y donde todas las personas, ricos, pobres, jóvenes, viejos, vayamos a vivir más felices. De eso es de lo que se trata. Y para eso tenemos que pensar cómo queremos vivir, porque una vez tengamos una visión compartida de cómo queremos vivir, las decisiones que siguen son relativamente fáciles. Hoy, debido a la limitación del tiempo, me voy a enfocar especialmente en 2 temas, en la movilidad sustentable y en los espacios públicos. Voy a hablar de caminar, de usar la bicicleta, el transporte público, de nuevos usos de coches, y voy a hablar de la equidad de la salud, pero inicialmente, para ponerlo entre contexto, voy a hablar algo de Bogotá, de Ciudades 880, de la tormenta perfecta que estamos enfrentando, y voy a cerrar cómo pasar del hablar al hacer y cómo crear alianzas. El tema de Bogotá, mi vida anterior, estuve en Bogotá, y no es que crea que Bogotá sea una ciudad ideal, ni mucho menos. No se trata que copiemos. Entre otras, voy a mostrar imágenes de cantidades de ciudades más grandes que Puebla, ciudades más pequeñas, ciudades más ricas, ciudades más pobres. Pero no es de copiar como en las computadoras que copiamos y pegamos. No, pero sí podemos adaptar y mejorar. Pero por un lado, aprendí en Bogotá que esto no son temas, el problema no es un problema financiero. También hoy asesoro muchas ciudades alrededor del mundo, pero antes estaba haciendo. Entonces, he experimentado en carne propia los problemas. Por ejemplo, en la primera administración hicimos más de 200 parques por toda la ciudad, mejorando calidad de vida. Este era uno de ellos, el Parque Simón Bolívar. Aquí vino el Papa
hizo una misa para 1 millón de personas y se fue el Papa y no había nada. No se hizo nada en 27 años. No había ni siquiera banquetas, no había senderos. Se sembraron unos árboles, pero nada más. ¿Por qué nada más? ¿Por qué en 27 años prácticamente? Porque cuando uno va a hacer en Bogotá o en Puebla o en Guadalajara o en Tokio o en Copenhague, donde sea, aparecen los cadáveres cívicos. ¿Quiénes son los cadáveres cívicos? Personas que nosotros pensamos que se habían muerto porque hace mucho tiempo no hacen nada en beneficio de nuestra comunidad, pero cuando alguien va a hacer, resucitan. No para ayudar, sino para entorpecer. Pero también cuando estuve en el gobierno aprendí que los ciudadanos nos están pagando cada 2 semanas es para hacer, no para tener 20 disculpas de por qué no se puede hacer. Entonces tenemos que volvernos unos campeones en buscarle soluciones a los problemas y no en buscarle problemas a las soluciones. Y es así como durante 27 años prácticamente no se hizo nada y en 3 años lo convertimos en el parque recreativo, deportivo, cultural más importante no solo de Bogotá, sino del país, donde las personas hacen todo tipo de actividades por su propia cuenta, en grupos, individual, porque los usos y las actividades en los parques son supremamente importantes. El éxito de los parques no es el diseño y la construcción, es los usos, es las actividades por parte de todas las personas, entre semana, en fin de semana, de día, de noche, etcétera. Otra cosa que hicimos fue la ciclovía recreativa de los domingos. Yo me encontré con una que ya venía hace varios años, pero que se estaba acabando por falta de interés del gobierno. Unos pocos kilómetros con unos miles de ciudadanos y la transformamos en el parque temporal más grande del mundo. Los domingos por la mañana se abrimos las calles y la magia ocurre, interconectamos toda la ciudad. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se abren las calles a las personas y se cierran a los coches y la magia pasa. Salen a caminar, a patinar, a correr, pero más que cualquier cosa, sale la gente es a disfrutar la ciudad, a estar con otras personas. Quizá lo que la mayoría de la gente, 2 de cada 3 usan la bicicleta. Pero lo que nos encanta es las personas. Así somos los humanos, así fuimos creados. ¿Por qué vamos a un concierto? No a oír la música. Podemos bajarla y oír mejor calidad de música. Vamos al concierto, es para estar con otras personas. Así somos los seres humanos. ¿Quiénes van? Todos. Encontramos ricos y pobres, jóvenes y viejos, gordos y flacos. Es más, cada domingo del año y día festivo más de 1,5 millones de personas salen. Y muchas personas me dicen, qué maravilla, eso es, qué buen programa de recreación. No, es mucho más que recreación. Por un lado nos enseña que las calles son espacio público. Por público nos pertenece a todos. Y que pueden tener distintos usos según la hora del día, el día de la semana del año. Pero quizás más importante, es el único sitio en la ciudad, en Bogotá, donde nos encontramos todos como iguales. Y ahora hemos ayudado a desarrollar programas similares en muchas ciudades de México, como en Guadalajara, que tiene un excelente programa, en el DF, etcétera. Pero eso todas las ciudades lo deberían tener. Porque pongámonos a pensar, ¿dónde nos encontramos en nuestras ciudades como iguales? No, América Latina tiene la mayor diferencia como región en el mundo entre la gente que tiene dinero y los que no tienen. La mayor desigualdad. No vivimos en los mismos edificios, no vamos a los mismos restaurantes, pero los domingos, cuando cogemos la bicicleta o los patines o los zapatos a correr, en la ciclovía nos encontramos todos como iguales. Y eso es muy importante para generar unas sociedades de tolerancia, para que desarrollemos solidaridad con la gente, para que busquemos un sentido de pertenencia y para que tengamos una visión compartida en nuestras ciudades. Luego un hermano mío fue alcalde. Y en 3 años se construyeron 280 kilómetros de ciclorrutas, las que en México se llaman ciclovías. 280 kilómetros en 3 años y se pasó de unos 28,000 personas a casi 500,000 de personas usando la bicicleta. Lo interesante de esto es que en ese momento no había 1 centímetro de ciclovía desde Alaska hasta la Patagonia. Pero se puede hacer y se debe hacer. Porque esto es una posibilidad de movilidad supremamente importante. Y algo de lo que se hizo también fue conectar la ciudad como una red.
en algunos lugares tan pobres que para ustedes puede resultar difícil siquiera imaginar el nivel de pobreza. ¿Cómo se transforma con unas buenas banquetas, con unas buenas ciclovías? Entre otras, ¿por qué hay que hacer unas buenas banquetas y unas buenas ciclovías? Parte porque es más seguro, pero parte porque tenemos que dignificar al peatón. Tenemos que dignificar al ciclista. Y por eso tenemos que hacerlo de una excelente calidad en todas las partes. Y cuando hoy me refiero a peatones, me estoy refiriendo a todas las personas que se movilizan a la velocidad de una persona caminando. Esto era lo que la agencia de cooperación, entre comillas, japonesa le estaba proponiendo, más de 10.000 millones de dólares para hacer autopistas elevadas. Afortunadamente dijo que no, porque ahí ni siquiera los coches se estacionaban bien, se estacionaban en todas las banquetas. Quizás no hay mayor irrespeto a la democracia que dejar que los coches se estacionen en las banquetas. Tenemos que definir si las banquetas son para las personas o son para los coches. Y ese fue una pelea grande que tenemos que afrontar en todas partes para recuperar estos espacios que nos pertenecen a las personas. Y cuando dijo que iba a ser un sistema de BRT, de buses exclusivos, que era como un subterráneo, pero a una 20ª parte del costo, se transformó en 36 meses de idea e implementación, hacer la primera línea de BRT. A propósito, esta línea mueve más personas hoy que el 90% de los metros subterráneos del mundo, a una 20ª parte del costo. Obviamente hay que interconectarlo con peatones, con ciclistas. Es que lo que le da la velocidad al transporte público no es si las llantas son de metal o son de caucho, es si tiene carriles dedicados o no. Por eso todo esto sobre cómo queremos vivir. Hoy, hace unos 16 años vivo en Canadá y en muchas partes del mundo. Lidero una ONG que se llama Ciudades 880 y también la Organización Mundial de Parques Urbanos. Y he tenido la posibilidad de trabajar en más de 200 ciudades y quiero mostrarles algunos ejemplos. En todas partes me dicen, Guillermo, ¿qué es eso de Ciudades 880? Bueno, Ciudades 880 realmente no es de caminar o usar el transporte público o los parques o las aceras. Esos son los medios, no son los fines. Los fines realmente es cómo vamos a hacer para tener unas ciudades exitosas, donde tengamos unas comunidades saludables y donde la gente vaya a vivir más feliz. Y cuando estoy en cualquier parte, la gente me dice, pero Guillermo, ¿pueden mis hijos ir caminando en esta intersección? ¿Pueden mis abuelos ir en bicicleta a comprar leche o huevos? Yo le digo, mire, no tiene que ser un ingeniero de transporte. 3 pasos sencillos, lo que llamamos la regla 880. 3 pasos. Paso número 1, piensen en un niño o una niña que quieran mucho, sus hijos, sus hijas, nietos, sobrinos. Y cuando tengan ese niño o niña en la cabeza, paso número 2, piensen en un adulto mayor que quieran mucho. Y cuando tengan ese adulto mayor y ese niño en la cabeza, paso número 3, los enviarían a ese cruce, en esa intersección, los enviarían caminando a la escuela o a comprar leche o huevos, los enviarían en bicicleta al parque, ¿se sentirían seguros ellos? Si lo hacen es porque es suficientemente seguro. Si no lo hacen es porque no lo es. ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos en México, en Puebla, en Chihuahua, en todas partes? Todo lo que hiciéramos en todas las ciudades, en la banqueta, el hospital, la escuela, la plaza, la intersección, todo. Y ojalá en el sector privado también. Tuviera que ser excelente para alguien de 8 y de 80 años. No es de 8 a 80, es 8 y 80 como un indicador. Porque si es excelente para el de 8 y el de 80, va a ser bueno para todos, de 0 a 100 años. Tenemos que dejar de construir las ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta. Y hacer ciudades para todos. Eso es ciudades inteligentes, hacer ciudades para todos. Y eso es lo que es Ciudades 880. Pero hay una urgencia. Tenemos que desarrollar un sentido de urgencia porque hay que cambiar. Es que en todas partes cambiar es difícil, no solo en Puebla, no solo en el DF, en todas partes es difícil cambiar. Mi amigo Yangel me decía que cuando iban a hacer la primera calle peatonal en Copenhague también los coches estaban tomando la ciudad en los 60s, en los 70s. La gente decía, ¿qué? ¿Van a volver calles peatonales? Si aquí tenemos demasiados coches. Además, decían, el clima es horrible, hace calor en verano, frío en invierno, pero lo que más decían es, calles peatonales no es parte de nuestra cultura. Eso es para los italianos que les gusta la calle y hacer ruido y bulla.
Pero nosotros somos daneses y los daneses somos fríos y secos. Bueno, o los daneses son más italianos que los italianos. Les encantan sus calles peatonales, en la lluvia, en el verano, en el invierno. Esto es la presidencia municipal en Copenhague. Pasaron de una invasión de coches a más de 18 lugares para la gente en el centro de la ciudad. Y hoy sigue siendo tan popular como al principio. Pero decía el sentido de urgencia porque estamos enfrentando una tormenta perfecta en muchísimos sentidos. Tenemos congestión de tráfico en todas partes y eso además está ayudando a crear unos problemas de cambio climático terribles. Tenemos una crisis de salud pública, salud tanto física como mental. Tenemos crisis económica y la población está creciendo. En el mundo entero está creciendo. En las ciudades es donde está, además, donde la gente va a vivir. Acabamos de oír que más del 85% de la gente va a vivir en ciudades. Hace solo 100 años, solo 200 millones de personas vivían en ciudades. Hoy, más de 3.500 millones. Y en el 2050 va a ser más de 7.000 millones. Esto es lo que Smart Cities tiene que ver con esto. ¿Qué tipo de ciudades vamos a crear? Tenemos una responsabilidad enorme porque la población se está nivelando. Alrededor del 2050, 2060 se va a nivelar. Entonces, lo que hagamos o no hagamos, no solo tenemos que mejorar las ciudades para estos 3.500 millones de personas, sino tenemos que crear ciudades para otros 3.500 millones en los próximos 35, 40 años, donde va a vivir gente por cientos y cientos de años, miles de millones de personas. Qué oportunidad tan maravillosa, pero también qué responsabilidad tan enorme que tenemos hacia el futuro. México está creciendo mucho, pero tenemos que hacerlo bien. En los últimos 30 años, todas las ciudades de más de 50,000 personas, en los últimos 30 años, son 92 ciudades, crecieron en promedio 2 veces y medio. Eso no tiene nada ni de bueno ni de malo, si se hace bien. Pero mientras que las ciudades crecieron 2 veces y medio, la mancha urbana, donde vive la gente, creció 11 veces. 11 veces. ¿Cómo vamos a llevar trabajo, salud, acueductos, alcantarillados, energía, cuando la mancha urbana crece 11 veces en 30 años? Entonces, de alguna manera, sitios como Toluca creció 26 veces, Guadalajara creció de 12,000 hectáreas a más de 48,000 hectáreas. Entonces, tenemos que hacer, estos próximos 10 años se está haciendo más o menos 1 millón de viviendas por año. O sea, se va a hacer vivienda por unos 25 millones de mexicanos. Mal hecho, hipotecamos el país por cientos de años, pero bien hecho, si lo hacemos con ciclovías, con parques, con centros de salud, cerca a las ciudades, en las ciudades, no a 1:30 de distancia, o a 2 o a 3 horas de distancia. Si se hace bien, México puede convertirse en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Pero hay que hacerlo como ciudades inteligentes. Algunas personas ven eso como un desafío, yo creo que es más bien, es una gran oportunidad para todos. Es trabajar en hacer ciudades inteligentes para las personas. Por último, estamos viviendo más, pero no más, estamos viviendo muchísimo más, es lo que yo llamo el nuevo 65. Imaginemos la gente que en la historia de la humanidad ha vivido 65 años o más, la mitad están vivos hoy. La mitad están vivos hoy. Esto es algo completamente nuevo. La gente ya no se jubila, no es jubilación, sino reocupación. Están aprendiendo a nadar, a sembrar, a tejer. Quieren colaborar, Yo creo que el mayor desperdicio de recurso humano que tenemos son los adultos mayores. La gente se jubila y los borramos como si se hubieran muerto, cuando tienen 20, 30, 40 años más, que podían ayudar a los niños en las escuelas a enseñarles, podían estar organizando actividades deportivas, recreativas, culturales en los parques, en el espacio público. Tenemos lo que yo llamo el florecer plateado, el plateado del color del pelo, de las canas. Es que pensamos, mire, hace 200 años no había, aquí tenemos la esperanza de vida. No había un solo, cada punto es un país del mundo, no había un solo país del mundo que tuviera una esperanza de vida superior a 45, ni uno. La esperanza de vida en México era 27. Hace 100 años la esperanza de vida en México era 30 años. Hoy, no solamente no tenemos ni un solo país en el mundo que tenga una esperanza de vida menor de 45, sino que la de México es 77 años y sigue aumentando. Es clarísimo
que cuando hemos más que duplicado la esperanza de vida en México, hemos aprendido a sobrevivir. Pero cuando vemos todos estos problemas que tenemos, es claro que tenemos que aprender a vivir. Y eso es ciudades inteligentes, aprender a vivir, porque buena parte de esto es sobre el medio ambiente construido. Por eso quiero hablarles algo de movilidad sustentable. En movilidad sustentable no hay nada tan importante como caminar. ¿Quiénes vinieron hoy acá caminando? Alcen la mano. 3, 4, 5. Los demás se les olvidó levantar la mano porque yo no veo ningún coche en este salón. Yo no veo ningún camión en este salón. No veo bicicletas en este salón. Todos los viajes principian y terminan caminando. Todos somos peatones. Caminamos al coche, caminamos al transporte público. Caminamos a la bicicleta. Todos somos peatones. Es que además eso es lo que nos hace más felices. Cuando nosotros caminamos a unos 5 kilómetros por hora, pero vamos caminando y vemos a los niños jugar y escuchamos a los pájaros cantar y pasamos enfrente de un café y olemos el aroma. Usamos todos nuestros sentidos cuando estamos caminando. Así fuimos creados, así como los pájaros vuelan o los peces nadan y los venados corren. Las personas caminamos. Entonces, eso tiene que ser una prioridad, poderlo hacer de una manera segura y agradable. Y también andamos en bicicleta. Yo digo que andar en bicicleta es casi una manera más eficiente de caminar. Si vamos a ir a 1 kilómetro, caminamos, pero si vamos a ir a 4 kilómetros, podemos andar en una bicicleta. Ambos vemos la gente cara a cara. Ambos desarrollamos un sentido de pertenencia, de solidaridad, no contaminamos, no utilizamos ningún tipo de motor. Pero usar la bicicleta no es solamente para aquellas, sobre todo hombres de 20 a 50 en spandex. El uso de la bicicleta es para todos. Es el niño aprendiendo a balancearse, es el adulto mayor en un triciclo. Y la gente habla del clima. El clima, como dicen los daneses, no hay tal cosa como mal clima, es mala vestimenta. Tenemos que ponernos la ropa que es. Incluso yo traía una corbata y me iba a poner una corbata. Pero yo respeto a todos los que les gusta la corbata, pero para mí es casi una de las piezas de vestirse más inoficiosas, por eso la guardo aquí en el bolsillo. Si queremos que la gente camine, use la bicicleta, el transporte público, tenemos entre otras que una ciudad inteligente relaja la manera como se viste la gente. Si alguien quiere usar corbata, perfecto, pero no debemos esperar que todo el mundo ande con corbata. No hay que esperar que todas las mujeres tengan unos tacones de 10 centímetros de alto. Hay que relajar la vestimenta un poco para que podamos también movilizarnos bien. Y obviamente el transporte público es muy importante. Hay que tener transporte público en todas las ciudades de cualquier tamaño. La gente a veces tiene un problema con los buses. Dice, ay, pero es que el bus, no me gusta el bus. El otro día estaba trabajando con el alcalde en Malmö, en Suecia, y el alcalde me decía, como la gente, mis ciudadanos aquí en Suecia, no les gusta el camión, al camión le pusimos una nariz, le tapamos las ruedas y ahora se parece a un tren. Y lo llaman Superbus, le dan un carril dedicado y ahora todo el mundo está feliz con el Superbus. Pero hay que tener transporte público de cualquier tamaño, sean las góndolas en Medellín, o sea en Portland. Hay distintos esquemas, pero el transporte público es muy... Pero todo viaje en transporte público principio y termina caminando o en bicicleta. Entonces, peatones, ciclistas y usuarios de transporte público deben ser amigos. No estoy diciendo que este es el fin de los coches. Aquí en Puebla, donde tienen tantas fábricas de coches. Pero sí la manera como usamos los coches está cambiando radicalmente. En los últimos 2 años en Estados Unidos, por ejemplo, los jóvenes de 16 a 24 años compraron menos coches que en cualquier momento en los últimos 40. Sacaron menos licencias de conducir que en los últimos 40 años. Para los jóvenes hoy, un coche ya está dejando de ser un símbolo de estatus. Es mucho más un símbolo de estatus un iPad, o arrendar un departamento en un sitio céntrico donde tengan toda distancia caminable, así les cueste más, pero no tener un coche.
Y hay nuevos usos de coches. A mí me parece curioso que creemos que ciudad inteligente es que la tecnología nos va a resolver todo. No, la gente habla, uy, los coches sin conductor. Como dice Michael de Copenhagen, dice, así es una ciudad antes de que vengan los coches sin conductor. Y si no cambiamos la manera de pensar, así va a ser la ciudad después. No va a haber diferencia. No va a haber diferencia. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento para que el carro compartido y para que otros medios de movilidad funcionen. Que lo compramos mucho por internet, pero no nos llega por internet, entonces llega en un camión, pero los últimos 2 o 3 kilómetros van a ser en bicicleta. Por eso estas compañías están contratando miles de personas en bicicleta. Es tener que esté un complemento. Obviamente tenemos que mejorar cómo caminar, la bicicleta, los coches también. No debe haber muertos, es lo que es la visión cero. No debe haber muertos ni en coches, ni en camiones, ni en peatones, ni en ciclistas. Si vamos a mejorar, por ejemplo, la seguridad de los peatones, debemos tenerlo esto como prioridad. Los peatones tienen que ser la prioridad, pero no han venido siendo la prioridad. Así es como hemos venido construyendo las ciudades. Realmente es un insulto para los peatones. Y aquí en Puebla tienen el mejor tacazo, aquí en el Gran Tacazo. Pero hay que decirle a los dueños del Gran Tacazo que están irrespetando a sus clientes. Porque aquí 3 clientes quedaron contentos, pero muchísimos otros quedaron tristes. La banqueta es para las personas caminando. Esto le estamos diciendo a estos jóvenes, ustedes son unos ciudadanos de segunda categoría. Todos los días les estamos diciendo, tenemos dinero para hacer unas grandes calles para los coches, pero no, supuestamente no hay dinero para hacer las banquetas. Ni porque pongamos, entonces esto tiene que cambiar. Esto no es una ciudad inteligente. Las personas caminando al año, cada año, 5 millones de personas están heridas. Cada año, 270,000 mueren. Es más, pensemos por un momento, ayer, personas manejando vehículos mataron a 741 personas caminando. Eso no es un mundo civilizado, donde tenemos que una persona manejando vehículo mata a una persona caminando cada menos de 2 minutos. Eso tiene que parar. Eso no son accidentes, son incidentes, porque la inmensa mayoría se podían evitar. ¿Y cómo vamos a mejorar la seguridad? Uno, bajemos la velocidad. En todos los barrios, donde vive la gente, todas las zonas residenciales, la velocidad tiene que ser 30 kilómetros o menos. Si un coche lo estrella uno a 30, hay solo 5% de probabilidad que lo mate. Si lo atropella a 50, sube al 85%. Y hay muchos estudios que dicen exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo queremos vivir? A veces decimos queremos que los niños caminen a la escuela y enfrente a las escuelas ponemos 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque funciona. Pero queremos que nuestros niños estén seguros solo enfrente de la escuela o en todas partes. Entonces pongamos 30 kilómetros. En las vías arterias puede haber 40, 50, 60, pero en las vías de barrio, las de las colonias, debe ser 30, velocidad máxima. Y vamos a poder salir a caminar y a disfrutar y a conocernos. Es que estos no son problemas técnicos. Cuando hay una pequeña isla en el cruce peatonal, hay 56% menos incidentes. Imagínense que alguien que uno quiera lo matan y no había la pequeña isla. Entonces, por eso digo que estos no son problemas técnicos. Si nosotros en los semáforos peatonales, alguien va a voltear a la derecha, el semáforo peatonal debe salir 5 segundos antes para el peatón que el verde para los coches. Eso es completamente realizable. Estos no son problemas financieros ni técnicos. Y también tenemos que mejorar el uso de la bicicleta. A veces nos ponemos a pintar unas bicicletas que no funcionan porque los carros no respetan, o ponemos señales o biciestacionamientos esto es de la ciudad donde vivo, en Toronto. Esto es un desastre. Esto no ayuda a que la gente use la bicicleta. Los coches no van a respetar esas líneas. Y a veces en las ciudades, en todas partes estamos poniendo la moda es poner bicicletas públicas. Bicicletas públicas, ¿y dónde las vamos a usar? Esto es como, si no tenemos una red de ciclovías seguras, es como comprar la silla antes de tener el caballo. Necesitamos el caballo para que esto funcione. Lo único que aumenta el uso de la bicicleta es, primero, bajar la velocidad en las zonas residenciales, y segundo, crear una red
de ciclovías que estén físicamente separadas, que separe al ciclista del peatón y que separe al ciclista de los coches, o si no, no va a funcionar. Y así es como las ciudades que han aumentado el uso de la bicicleta, hay que crear una red mínima. Hay veces las personas hacen una vía, 1 kilómetro, y dicen, uy, no tenemos cultura ciclista porque la gente no la está usando. No, si no conectamos orígenes y destinos no va a funcionar. Hay que crear una red mínima, eso es lo que pasa en Copenhague. Y esto no es costoso, Buenos Aires está quebrado y en los últimos 3 años Buenos Aires construyó más de 133 kilómetros de una red mínima. En Sevilla decían, nadie va a usar la bicicleta porque hace 40 grados en el verano, 45 grados. No la usaban era porque no había una red. Tan pronto empezaron a conectar la red, pasó de 0.6 al 6% del uso de la bicicleta en Sevilla. Esto es un poco como las redes eléctricas, así como en las ciudades necesitamos tener una red eléctrica por toda la ciudad, una red de agua, hay que crear una red de ciclovías por toda la ciudad. Es que caminar y andar en bicicleta no son un chiste, no son una frivolidad. Caminar o andar en bicicleta es la única forma de movilidad individual de la mayoría de las personas. Caminar o andar en bicicleta es la única forma de movilidad individual de todos los niños y jóvenes del mundo. Puede ser el nieto de Carlos Slim, pero si tiene menos de 16 años, la única forma de movilidad individual es caminar o andar en bicicleta. Entonces caminar o andar en bicicleta debería ser casi como un derecho, una ley, el derecho de una movilidad segura y agradable, a no ser que creamos que solo aquellas personas que tienen la edad y el dinero y las ganas de andar en un coche van a tener derecho a movilidad individual. Por eso estamos hablando de democracia, derechos humanos y equidad y sostenibilidad. También obviamente hay que mejorar el transporte público. Hay unos principios básicos para mejorar el transporte público. Uno, el interés general tiene que prevalecer sobre el particular. Si la democracia funciona, no podemos pensar que 60 personas o 80 personas en un camión van a tener que ir detrás de un coche con una persona. 80 personas en un camión deben tener 80 veces el derecho a 80 veces el espacio que el coche con una persona. En la Constitución de todos los países dice, las personas somos iguales. Bueno, entonces esto es democracia en funcionamiento. Otro principio, el uso de la tierra y el transporte público son dos caras de la misma moneda. Tenemos que trabajar muy en que cada vez que pongamos una línea de BRT o de tren o de cualquier sistema de transporte público, hay que densificar por donde va a pasar esa línea, para que sea sostenible, para que realmente construyamos esa ciudad. Ahí es donde va a estar el crecimiento de la población, no ampliando la ciudad 11 veces, como mencionaba, cuando la población creció solo 2 veces y media. Otro principio, un hermano mío dice que la ciudad civilizada no es aquella donde los pobres tienen coche, sino es aquella donde los ricos usan transporte público. Hay que hacerlo tan bueno que debe ser algo para todos. Otro principio, caminar, andar en bicicleta y transporte público deben ser mejores amigos. Otro, las ciudades para personas arreglan errores. En Buenos Aires habían hecho esta gran avenida solo para coches. En los últimos 3 años sacaron 5 carriles de coches y pusieron un BRT. Esto bajo la presidencia municipal de Macri, hoy presidente del país. Para que los políticos vean que este tipo de políticas los pueden llevar a la presidencia. El estacionamiento de coches, eso no es un derecho constitucional. El mayor impedimento de tener buenas banquetas, de tener buenas ciclovías en el mundo, son los coches estacionados, como si eso fuera un derecho. También debe ser una mejor opción. Yo sé que aquí en Puebla no tienen este clima tan horrible, pero en una ciudad me decía el alcalde, me decía, compramos unos camiones, ahora todo el mundo los va a usar. Yo le dije, ¿usted cree que la gente va a usar sus camiones nuevos cuando esto es el paradero del camión? Esta es una escuela de 1.500 alumnos y este es el paradero. Entonces decidí mostrarle a este presidente municipal otro paradero de buses. Me dijo, Guillermo, ¿por qué me muestra esto? Le dije, porque así serían los paraderos de camiones si los que toman las decisiones usaran el transporte público. Perdón. Entonces necesitamos realmente hacerlo mejor. ¿Por qué la gente camina, usa la bicicleta? ¿Qué estamos hablando de esto? Quiero referirme a la equidad y a la salud pública, porque todo esto trae muchos beneficios, beneficios ambientales, beneficios de movilidad, ambientales porque hay menos ruido, mejor calidad de aire, de movilidad para llegar a los sitios, hay de desarrollo económico, hay de salud pública.
2 ejemplos de salud pública. ¿Es así como es nuestro futuro? No tiene sentido. El tema de la obesidad se ha vuelto una epidemia mundial. Y a veces pensamos que el problema de la obesidad es un tema solo de los países ricos como Estados Unidos, donde 1 de cada 3 personas son obesos. Hace 20 años ningún estado de Estados Unidos tenía el 20% de obesidad. Hoy ninguno tiene menos del 20%. Entonces creemos, esos son otros. No, México hoy tiene la mayor tasa de obesidad del mundo. Y este es un problema que en América Latina está floreciendo por todas partes. Y tenemos que trabajar en los 2 lados de la balanza. 1, las calorías que consumimos. 2, las calorías que quemamos. Entonces hay que mejorar la alimentación en las escuelas. Hay que mejorar los hábitos. Por ejemplo, sabemos que no debemos cenar a las 10 de la noche porque eso no va a ser una buena digestión. Tenemos que tener asistencias nutricionales. Debemos fortalecer los mercados locales. En los parques, en las escuelas, hagamos jardines para que los niños entiendan que los tomates no vienen de una fábrica, sino que se cultivan. Y hagamos actividad física, solo 30 minutos para los adultos y 60 minutos para los niños. ¿Qué mejor manera de hacerlo si lo incorporamos a nuestra rutina normal? Que la gente camine, use la bicicleta, en las calles, en las aceras, en los parques, algo normal de cada día. Es completamente realizable. El tema de equidad. La equidad es algo que es supremamente importante en una región como América Latina, que es la región con mayor inequidad del mundo. Cuando evaluamos cualquier ciudad, hay que pensar que las ciudades, evaluémoslas cómo tratamos a nuestros ciudadanos más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los niños, los adultos mayores, los pobres, los discapacitados. El otro día vi esta caricatura que me pareció una buena definición. Esto es igualdad. Esto es equidad. Necesitamos ciudades equitativas, donde los que menos tienen y han tenido menos oportunidades, les ayudemos a subir el nivel. Hay solo 2 países de América Latina en la OECD, Chile y México, y son los 2 países con la mayor desigualdad de todos los países de la OECD. Eso no está bien. Sí, podemos tener la mayor cantidad de personas en la lista de los 500 millonarios del mundo, pero si tenemos esto, tenemos un problema mucho mayor. El Papa Francisco está en México esta semana y a todos nos parece muy simpático el Papa. Ay, mire, es tan querido, es tan bondadoso, pero pongámosle atención a muchas de las cosas que está diciendo el Papa Francisco. Por ejemplo, ha dicho ayer, el beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos. Lo refirió a la corrupción, al narcotráfico, al secuestro, a la muerte. Dice, está frenando el desarrollo de todos. El beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos. De eso se trata el tema de la equidad. El tema de la equidad geográfica. Yo trabajo mucho en ciudades de Estados Unidos. Miren lo que pasa en ciudades de allá. Hay gente que vive en una parte de la ciudad donde la esperanza de vida puede ser 64 años y a 13 kilómetros los que viven en esa parte viven 90 años. Y no es Cleveland, es todas, es Washington, es New Orleans. Yo no sé qué es peor, que esto pase, que haya una esperanza de vida de 20, 25, 30 años más en una zona que en otra, o de que la gente haya empezado a pensar que es algo normal. Es que esos son perezosos, es que esos no trabajan. No, eso no tiene sentido. El tema de la equidad en movilidad, no tiene sentido que estemos gastando 1 de cada 4 pesos en movilidad cuando utilizamos el coche. En Estados Unidos en promedio se gasta 25% de los ingresos los que tienen coche de movilidad. Se podrían gastar solo 4% si usaran transporte público, caminaran y usaran bicicletas. En América Latina, como los coches valen más o menos lo mismo, pero los ingresos son menores, los que tienen coche se están gastando entre 25 y 40%. No hay nada que los gobernantes pudieran hacer que tuviera un mayor impacto en la calidad de vida de la gente que dar la posibilidad. Si quiere tener 2, 3, 4, 5 carros, téngalo. Pero si no quiere tener ningún coche, que pueda moverse de una manera respetuosa y eficiente en transporte público, caminando y usando la bicicleta. Sería como ganarse la lotería. Excepto que no es 1 en 10 millones de personas, sino es 1 en 1. En vez de gastar 25 o 40%, gastaría el 5%. Es fácil entender que la gente no tenga dinero
para vacaciones, ni para pagar la universidad, ni para cuando sean viejos. No tienen dinero ni siquiera para salir a cenar con la familia, porque se están gastando entre 25 y 40% en el coche. Eso no tiene mucho sentido. Ese modelo de Estados Unidos no ha funcionado. No hay ninguna ciudad del mundo del tamaño de Puebla, ninguna, que haya solucionado el problema de movilidad con el coche privado. Ninguna. Si ese fuera una solución, tendríamos cientos de ejemplos, porque todas lo han tratado en los últimos 80 años. ¿Y qué hacemos? Hacemos estas autopistas elevadas. Seguimos invirtiendo en Brasil, en la India, en México. Ayer vi en Puebla, en Yakarta, miren cómo rompemos la ciudad, como un machetazo. Imagínense la relación entre la gente de un lado y otro, mientras que las ciudades desarrolladas ya hicieron todas esas autopistas y se dieron cuenta que no funcionaban, como en Portland, y las tumbaron y crearon parques, como en Seúl, Corea, que tenían esta autopista 13 kilómetros por el centro de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Hace 8 años la tumbaron, crearon un parque lineal de 13 kilómetros por la mitad de la ciudad y pusieron transporte público. Y a propósito, este presidente municipal, hace 4 años lo eligieron presidente de Corea del Sur. Entonces, mientras unos ya se dieron cuenta de eso no funciona, aquí estamos cometiendo el mismo error, como si nosotros fuéramos más inteligentes y aquí sí fuera a funcionar. Tenemos que pensar que hay oportunidades para desarrollar un nuevo modelo, el modelo propio de México, el modelo propio de América Latina, el modelo propio de la India, de Brasil. Debemos aprender a vivir de una manera. Yo me pregunto, ¿son los parques, la banqueta, la calle, son importantes? No es muy obvio, a pesar de que sabemos que en el espacio público desarrollamos el sentido de pertenencia, tenemos nuestros amigos de por vida. Es que para los niños jugar no es solo diversión, es donde desarrollan los músculos, donde desarrollan la capacidad cognitiva, mejoran la concentración. Cambiemos nuestra mentalidad de que es el espacio público. El espacio público es el espacio de todos. Es donde hay un mundial de fútbol y allá es donde vamos a ver el mundial de fútbol. Y no es solo de deportes, viene la revolución de las sombrillas en Hong Kong y van al espacio público. Y luego viene lo Occupy Wall Street, ¿a dónde van? Al espacio. Es que en el espacio público todos somos iguales, a nadie le importa quién es alto, bajo, gordo, flaco. Je suis Charlie, en París, en todas partes. Esto es Río de Janeiro, 2 millones de personas, pero no fue en el Mundial de Fútbol, fue 3 meses antes, cuando el Papa estaba haciendo una misa. 2 millones de personas. Y no tienen que ser parques grandes, unas escaleras en el espacio público. Cambiamos las escaleras y nos cambia el ambiente. Imagínense que en un barrio cada familia pinte un escalón en un color distinto y ponga sus iniciales. El sentido de pertenencia de 150 familias ahí. Entonces, cuando pregunto si los parques o la banqueta es importante, y cuando digo que no es tan obvio, es porque cuando voy a los municipios y les muestro esto a los presidentes municipales, muchas veces me dicen: Guillermo, consigo unas donaciones. Pero cuando les muestro un hueco, el bache, se enloquecen alrededor de los baches como si un coche se fuera a caer ahí. Y los medios de comunicación lo mismo. Este noticiero de televisión contrató una señora, lo único que hace es mide el bache y tiene una sección en el noticiero de las 6 de la tarde los martes y los viernes. Y los ciudadanos se organizan para presionar al gobierno alrededor de los baches y no alrededor de la banqueta o del parque infantil. Entonces, y finalmente, cuando tapan el bache, los ingenieros y políticos van a celebrar. Entonces yo digo, si un pequeño bache es tan importante, ¿cuál es el papel de las calles? Bueno, es que si miramos nuestras ciudades del aire, las calles es el espacio público más grande. Las calles son entre el 15 y 25% de nuestra ciudad. Y si quitamos lo privado, las calles son entre el 70 y el 90% de nuestro espacio público, es lo que nos pertenece. Entonces, ¿cuál es el uso inteligente de las calles? Es muy claro que caminar, usar la bicicleta, usar transporte público, ocupa mucho menos espacio que los coches privados. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuestras ciudades inteligentes?
Tenemos que pensar en competitividad. Me alegra mucho que me haya presentado el presidente de la Asociación de Empresarios, porque esto es de competitividad. Aquí había un río hace 40 años y pensaban eficiencia, eficiencia, eficiencia. Entonces, ¿qué hicieron? Pavimentaron encima del río y construyeron esta calle. Pero eso fue hace 40 años cuando era eficiencia. Hoy, todas las ciudades, todos los dirigentes del sector público y privado tienen que amanecer pensando cómo hago para retener y para atraer a la mejor gente. Como definan mejor gente, puede ser los mejores ingenieros o cocineros de pizza o músicos o carpinteros. Porque vivimos en un mundo cada vez más globalizado y la mejor gente puede vivir en cualquier parte. Si yo soy un buen carpintero, puedo vivir en cualquier país del mundo. Entonces, ¿por qué voy a vivir en Puebla o en Bogotá o en Copenhague? Entonces, esta gente dijo, ¿puedo llevarme la mejor gente de Puebla? Seguramente no. Hace 8 años dijeron, no pasaba un río por aquí debajo y sacaron el río. ¿Y ustedes les gustaría vivir aquí? Miren el almacén o acá, el mismo almacén. Transformaron la ciudad. Ese es el gran desafío, cómo vamos a retener y cómo vamos a atraer a la mejor gente. No es que no vaya a crecer México, México va a crecer en 35 o 40 millones más con o sin buena calidad, pero va a crecer con la mejor gente o la mejor gente se va a ir para otro lado. Incluso ciudades contra ciudades. ¿Vamos a hacer calles para los coches o vamos a hacer calles para la gente? Nuestras calles van a parecer de ser una bodega de coches o más bien van a ayudar a construir comunidad. Y quiero terminar diciendo que hay que pasar del hablar al hacer. Yo sé que cambiar no es fácil, mostraba que ni en Copenhague era fácil, pero es realizable. 5 elementos para cambiar. Primero, hay que desarrollar un sentido de urgencia. Es para ya, no es para dentro de 20, 30, 50 años. Esto debería haber sido suficiente para generar el sentido de urgencia. Pero, mire, a mí me encanta trabajar con niños. No porque los niños son el futuro, no, porque si educamos muy bien a los niños, ellos van a la casa y educan a los papás. Aquí les preguntamos a los niños, ¿por qué no dibujan su comunidad? ¿Cómo quieren que sea su comunidad cuando ustedes tengan la edad de sus papás y ustedes tengan niños de su edad? Y empezaron, por ejemplo, miren Edgar, esto fue en Chihuahua. Edgar de 13 años escribió, yo quiero pocos coches, quiero mucha gente caminando y mucha gente en bicicleta. Y después no escribió, pero pintó una zona para peatones, una zona para bicicletas, una zona para camiones y autos. No tiene sino 13 años, pero sabe que si uno mezcla ciclistas y peatones, el peatón sale herido. Si uno mezcla bicicletas con coches, el ciclista sale herido. Y luego hizo parques públicos y edificios bajos con actividad a nivel de la calle. A los 2 meses de hacer esto, estaba yo haciendo un taller con los estudiantes de doctorado de planeación urbana en Corea y les decía, ojalá que ustedes estén estudiando mucho, porque los niños en México de 13 años pueden resumir planeación urbana en un solo dibujo. Esto es lo que necesitamos. Esto es una ciudad inteligente. Segundo, necesitamos el compromiso político, donde debe prevalecer el interés general, debe prevalecer sobre el interés particular. Tercero, necesitamos liderazgo. Y liderazgo no son solo los líderes mundiales. Necesitamos tener cientos de líderes en las empresas, en los barrios, en las colonias, en todas partes. Cuarto, necesitamos hacedores, gente que haga. Por ejemplo, debemos decir, todos los niños de Puebla o del DF o de Bogotá, donde sea, todos los niños deben tener un parque o un lugar donde jugar cerca. Que puedan ir caminando o andando en bicicleta a menos de medio kilómetro. Y esto se puede hacer ya, en los próximos 4 años. No en 40 años, en los próximos 4 años. Entonces, arreglemos los parques, invirtamos en los parques, para que la gente pueda ir y jugar. Ya sabemos que esto es muy bueno para todo. Para la concentración, para la memoria, para el pensamiento. Y algunos dirán, ¿y si no hay parques? Bueno, si no hay parques, pensemos qué es lo que nos pertenece, qué es público. Las escuelas, las banquetas, las calles, las bibliotecas, los centros de salud, todo lo que nos pertenece a nosotros. Entonces, por ejemplo, las escuelas. En Nueva York, en los últimos 6 años de Bloomberg, había unas partes de la ciudad donde no había juegos de niños. Entonces vieron dónde había desierto, hicieron el mapa que se puede hacer aquí en Puebla, el mapa, donde no hay juegos de niños, pero sí había escuelas. Después le dijeron a la escuela, en vez de tener esto tan horrible, que un juego de niños no es un poco de pavimento con 2 aros de básquet, lo podemos transformar en esto. Siempre y cuando de 7 de la mañana a 4 de la tarde sea para la escuela, pero de 4 de la tarde en adelante, sábados, domingos y vacaciones, es para la comunidad. Aumentaron en 230 parques sin comprar un solo centímetro de tierra. Y algunos dirán, bueno, ¿y si no hay ni escuelas ni parques? Bueno, hagamos otro, cojamos una calle,
Una calle de barrio, cerrémosla en un lado, dejamos entrar solo los coches de los que viven ahí y convirtamos esto en un parque. Seamos creativos, pero logremos que todos los niños de México que viven en ciudades tengan un lugar de juegos a menos de medio kilómetro en los próximos 4 años. Y quinto elemento, necesitamos participación ciudadana. Y la participación ciudadana no es simplemente de teatro para mostrar, ¿hablaron con los ciudadanos? Sí, chequeado. No, hay que preguntarles, honestamente hay que escuchar al ciudadano. Y no, yo le pregunto a mi hija, ¿qué hacemos en este parque? Me dice, ay papá, hagamos yoga. Y en este otro parque, hagamos más yoga. Y en el otro, digo, hija, no todo el mundo quiere hacer yoga en el parque. Hay algunos que quieren hacer una fogata, otros quieren cocinar pizza en el parque, otros quieren pintar, hacer deporte, múltiples actividades. Hay que ir y preguntarle a los ciudadanos. Entonces, estos son 5 elementos. Abramos la mente a las posibilidades. Hay que crear alianzas. Qué maravilla tener esta oportunidad con tanta gente, con tantos conocimientos sobre ciudades inteligentes. Estos no son problemas técnicos ni financieros, más que todo son políticos y por eso todos debemos participar. No los políticos en el sentido amplio de la palabra, todos debemos participar. Debemos crear unas alianzas amplias. Debemos involucrar al sector privado, al sector público, las ONGs. En el sector público tenemos que involucrar a las personas, a los políticos, a las personas electas, tanto a nivel municipal, a nivel del Estado, a nivel federal, a la gente del gobierno, pero no solo planeación, sino también involucrar transporte y salud pública y educación y medio ambiente y finanzas. Y los ciudadanos, la comunidad, involucremos a los activistas y a las universidades y a los empresarios y los medios de comunicación. ¿Y cómo hacemos para que trabajen juntos estos tres, que es como una butaca de 3 patas? Los políticos electos, los trabajadores del gobierno y la comunidad. Lo que los une, la goma que los pega, es tener una visión compartida y un sentido de urgencia. La visión compartida de nuestra ciudad, el sentido de urgencia. Esto no se trata de caminar o andar en bicicleta, esto no se trata de calles, ni banquetas, ni parques. Una ciudad inteligente se trata de crear unas ciudades exitosas y vibrantes, de tener unas comunidades saludables donde todas las personas vayan a vivir más feliz. Yo sé que hay desafíos, pero más que desafíos tenemos oportunidades y responsabilidad, una responsabilidad con el futuro enorme. Entonces, esta semana aprovechémosla para aprender todos de todos. Pero cuando pase esta semana, debemos pasar del hablar al hacer. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Guillermo Peñalosa por esta maravillosa plática. Yo creo que todos regresamos a las calles y, bueno, en ánimo del tiempo, seguimos adelante con la siguiente ponencia. Gracias a todos.